Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que esté viendo este video. Hoy día quiero conversar un par de cositas bien cortitas, la verdad, o espero hacerlo así bien corto, respecto a dos temas bien fundamentales. Hemos conversado mucho últimamente sobre temas espirituales, qué sé yo, temas de todo tipo. Quiero detenerme un poco en un tema tabú, pero en la cual todos, usted y yo y todo aquel ser que esté viendo este video va a participar. Se los doy por hecho. No es que yo sea un mago, ni no es que yo sea un vidente, ni es que yo sea un tipo que sé demasiado. Pero todos vamos a pasar por la muerte. Para algunas de las personas como yo, que pensamos o creemos, entre comillas, posiblemente de las creencias en la reencarnación, podría ser. Si acaso hablo de creencias, sí, porque por ahí me encasillo más. Debiéramos pasar una y otra vez por esta etapa que se llama la muerte. Y ahí, amigos míos, quiero detenerme un poco y hacerles ver lo siguiente. A ver, la muerte como tal tiene dos formas de encararlas, por lo menos las más conocidas, porque hay cientos de formas de encararlas, pero dos formas muy conocidas que son las orientales y las occidentales. Nosotros vivimos en Occidente, obviamente. Y los orientales, que son allá en China, no sé, por el Tíbet, en mi caso, que son los que más me gustan a mí, Japón, todo lo que significa Asia, u orientales, ellos tienen otra forma de encarar la muerte. ¿Ya? Aquí hay tres tipos de formas. Primero está el ámbito espiritual, después está el ámbito netamente físico, y después, por último, está el ámbito netamente, perdón, sí, perdón, espiritual, psíquico y biológico. En lo espiritual, obviamente, estamos hablando de las creencias, de cómo en un momento dado una persona cree que tal vez, dependiendo siempre de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de crecimiento, de nuestro... Como siempre hemos dicho, no se olvide que si yo hubiera nacido en, no sé, o todos nosotros hubiéramos nacido en Asia, o en sectores asiáticos, sectores orientales, la mayoría habríamos sido, no sé, budistas. A mí me gusta el budismo por un tema que me tocó encontrarlo, gracias al creador. Me tocó encontrar esa filosofía de vida tan bella hace muchos años, a través de un cura lo encontré, hace muchos años y con ella, entre comillas, me quedé. Y más que quedarme, en realidad me enamoré de esa cultura, de esa filosofía de vida, lo que al final hizo de que yo me quedara bastante enraizado, bastante prendado, digamos, de esas formas de pensar que tenía Siddhartha, el Buda, el Buda histórico, en la cual yo hice carne en mí esa forma de pensar y y saqué muchos tabúes en relación a lo que yo debía creer, pensar o sentir aquí en nuestro occidente, o países latinos, qué sé yo, sudamericanos, donde en realidad prima mucho la creencia, más que la lógica y la conciencia. Bueno, la muerte es algo simple, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo yo puedo saber qué pasa con la muerte? Sacado, soy objetivo, soy lógico, sin ser médico, sin ser taratológico, sin ser, no sé, médico forense, sin ser nada, sin ser cura, sin ser pastor, sin ser nada. ¿Cómo yo puedo saber qué es la muerte o llevarla a mi vida, qué es la muerte si nunca he muerto, entre comillas? En la lógica, en el diario vivir, como yo siempre digo, en pisando la tierra, pisando la tierra firme. Bueno, yo todas las noches, o ustedes todas las noches, o a veces en el día, dependiendo de la actividad que uno haga, se va a dormir, ¿no es cierto? Cuando tú te vas a dormir, cierra tus ojos ya definitivamente cuando te entregas a Morfeo, como se dice, igual que en Matrix, que era Morfeo Matrix, te entregas a Morfeo, en los brazos de Morfeo, que es el dios del sueño, en la cultura griega obviamente,
y no sabes nada de tu cuerpo, nada, hasta el otro día. Vale decir, tú todas las noches mueres en tu consciente y queda vivo tu inconsciente o tu subconsciente, como quieras llamarlo. Pero tú todas las noches mueres y al otro día naces nuevamente a este mundo. Por eso es tan importante nacer y darte cuenta que hoy es otra vida a la que viví ayer. Por eso tanta gente le cuesta entender cómo una persona que pensaba así ayer, hoy día piensa diferente. O si existe el mañana, porque mañana sí que no existe, existe el hoy. Si existe el mañana, si tengo un mañana, si me permiten vivir un mañana, tal vez piense diferente a este hoy. Es porque morí al Carlos de ayer y estoy vivo en el Carlos de hoy. Y pretendo, en la medida de lo posible, estar vivo en el Carlos del futuro, que es mañana. Eso obviamente va a depender mucho de mi filosofía de vida, de mi forma de encarar la vida, de mi forma de ver la vida, mi forma de relacionarme con la vida y con los seres vivientes para entender lo que es eso. La mayoría, por no decir todos casi, le hacemos el quite a la palabra muerte, ¿ya? A ese trance que significa el desencarnar, el irnos, porque nadie sabe cómo es ese minuto. Hay obviamente todo tipo de muertes, violentas, otras tranquilas, otras con mucho dolor, que voy a hablar después sobre eso en la segunda parte. Ahora estoy hablando de la muerte física. Entonces eso como que nos asusta. Y se han dado cuenta ustedes que, a ver, en Oriente primero que nada, para volver a lo que estaba hablando recién, aquí en Occidente, para nosotros la muerte es una tragedia horrible. Es algo horrible, el sentimiento es terrible, el desapego de un ser que yo quería, que ya no lo voy a ver nunca más en este mundo caminando, hablando, qué sé yo, es terrible. Es algo lo cual cuesta mucho y hay gente que sencillamente nunca le va a costar asimilar que ya ese ser no va a estar más a tu lado. En Oriente es diferente. En Oriente entienden, lograron tener otro tipo de evolución psicológica mental, entiende que es un pasito que tiene que dar todo ser humano y que le tocó a este otro ser humano antes que a mí. Por los motivos, insisto, diferentes. O sea, una enfermedad grave, un accidente, no sé, un paro cardíaco, lo que sea, pero te fuiste. Fuiste bueno como es de los cabros, en buena onda y con respeto. Te fuiste. Entonces, en Oriente, ¿qué hacen? Especialmente, voy a hablar del mundo budista, que es el mundo que a mí siempre me marcó y el cual yo siempre he hablado. ¿Cuál es la misión de un monje? Hay monjes que de repente le dan la misión de ir a ser como ayudante o de cuidador o de digamos, de acompañante de especialmente los más ancianitos, pero que han decidido irse a, ¿cómo se llama? Estos señores que se van a esconder en las cuevas, qué sé yo, que se aburren en realidad de esta vida y deciden ser ermitaños, eso es. Bueno, hay monjes que le dan sus lamas, sus jefes, por así decirlo, sus profesores budistas, le dan la misión de ir a cuidar a ese linchera, a ese vagabundo, a esa persona que decidió ser ermitaño y se encuevó, valga la redundancia, en una cueva, hasta sus últimos días. Entonces no tiene comida, no tiene nada, y tiene su misión el monje de cuidarlo y llevarle arrocito, de repente una cosita. Hasta el día de su desencarnadura, vale decir, de que fallece. ¿Y qué hace el monje con este cuerpo una vez que fallece? Aquí en nuestros países nosotros pescamos un cajón de madera, que cada vez vale más caro, o sea, todo el asunto vale más caro, qué sé yo, todo esta actuación que se hace, tanto a la gente que llega al momento de que murió la persona, con todos sus sentimientos para bien, para mal, y cómo se hayan llevado, cómo no se hayan llevado, qué sé yo, ahí resurge todo, se junta gente que nunca se haya visto, o sea, es el momento de la hipocresía máxima. Esa es la verdad en Occidente. Y hay que ser bien fríos para decirlo. Es el momento de la hipocresía, donde aparece gente que nunca estuvo, pero que aparece. Claro, ¿por qué? Porque aparece para la persona que está viva, para acompañarlo, para cuidarlo, para alentarlo, ayudándote a sentirse, dice. Hipocresía máxima. Y en Oriente es diferente.
el tipo pesca ese cadáver, ese cuerpo ya inerte, que ya no tiene vida, que ya no tiene vida o el soplo de vida que lo mantenía, entre comillas, moviéndose, activándose, movilizándose. Y en ese cuerpo el monje tiene la misión de destrozarlo, como se puede decir, especialmente los más carniceros saben lo que es destrozar, desmembrar un cuerpo, y se lo ofrecen, lo van a dejar a un altito, donde saben que hay águilas, que hay aves carroñeras, que hay todo tipo de aves, que de ese cuerpo van a sacar provecho. Vale decir, ese cuerpo va a generar más vida, el cuerpo va a generar más vida, no se va a podrir porque va a generar vida en ese tipo de avecitas o de animalitos que pueden llegar ahí a consumir ese cadáver. Para nuestra filosofía de vida, para nuestra forma de ver la vida, que en realidad no es filosofía, la nuestra es sencillamente costumbres, viejas usanzas, eso sería algo horrible, terrible, inhumano. Tan inhumano que inclusive hay gente conocida o querida por mí, yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos, que cuando uno le habla que yo me gustaría, por ejemplo, a mí, me gustaría que si tuviera la oportunidad mi esposa o quien esté al lado mío, al momento de fallecer, después que ya se haga todo este tema que hablamos, de que llega la gente, qué sé yo, que tanto lo quise, que esto, que lo otro, que yo lo conocí, que fue bueno para esto, lo típico de siempre, que después tenga la posibilidad, ojalá la medida de lo posible, de incinerarme, de quemarme. Y hay gente que eso no lo puede concebir, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué va a decir Dios de eso? Pero Dios mío, ¿cómo es posible que tú pienses así? Entonces son diferentes formas de ver y todas son respetables. Eso sí, respetables. Se respeta esa forma de ver y de sentir. Entonces hay gente que siente como yo, como los orientales, que en realidad debiera ser otro al fin de esta carne, ¿ya? De esta posibilidad de seguir dando vida, y otros que sencillamente no. Necesitan, ojalá pudieran preservar ese cadáver. Yo he conocido gente que ha tenido problemas, bueno, que incluso ha dormido con cadáveres porque no aceptan que se le haya ido el familiar. Ha dormido con cadáveres meses y meses. Si pudieran embalsamarlo y tenerlo en su casa, lo tendrían. Pero eso ya estamos hablando de patologías bien severas, creo yo, en mi forma de pensar, respecto de lo que es la vida y la muerte. Hay incluso, ¿cómo se llaman estos gallos? Enfermos mentales, depravados, que tienen sexo inclusive con cadáveres, la necrofilia se llama eso. Hay cosas de todo tipo, todo da para todo tipo, el humano da para todo tipo de acciones y reacciones. Se habrán dado cuenta también que en nuestro lapso de la vida, aquí quiero desmistificar algo y con respeto, ¿eh? En nuestro lapso de la vida, especialmente cuando estamos a punto de fallecer y cuando a veces cuando estamos viejitos, nosotros en la vida, como siempre hemos dicho, uno pasa por un montón de etapas y va pasando por un montón de creencias, un montón de relatos, escucha cosas, va entrelazando cosas, cosas que a veces uno no le toma mucha atención, pero que la escuchó, quedó. Entendamos esto. Esto lo debemos entender. Yo no soy nadie para decirlo, pero soy lógico. Todo lo que usted vivió, todo lo que usted pasó, todo lo que usted accionó en su vida, visualizó en su vida, escuchó en su vida, todo está acá arriba almacenado, señores y señoras y señoritas y jóvenes y todo, y niños y que escuchan. Es importante que los niños entiendan esto. Todo. Nuestros ojos son verdaderas cámaras fotográficas, nuestros oídos son verdaderas grabadoras y nuestra piel, por supuesto, son obviamente captores o digamos receptores de alimentación de todo tipo, especialmente de los rayos solares, del aire, del agua, de todo lo que significa eso. Nos alimentamos por todos lados, no solo por la boca, pero también, volviendo al tema de la muerte y al tema de la vida y la muerte, tenemos esto que nuestros sentidos tienen esas particularidades. No se olvide de lo que le vamos a comentar ahora, lo que le voy a comentar. Disculpe que la lata, llevo poquito, ya. Pretendo hacerlo corto porque quiero hablar de dos temitas cortitos, que tal vez no me competen mucho, pero que no está de más conversarlos a veces, o que la gente a veces no conversa y no está de más que un pajarón de repente le lleve estos temas a la mesa. Porque escuché hace poquitos días a unos familiares hablar sobre esto y encontré interesante el tema.
¿Se habrá dado cuenta que de pronto hay gente que empieza como a divagar? Especialmente tiempos antes de morir o empiezan como a perder un poco la noción del tiempo y la distancia. Y empiezan a ver a sus familiares fallecidos. O a veces gente que sueña con sus familiares fallecidos, cuando están de repente en momentos de agonía, qué sé yo, ellos, y empiezan a ver como que lo vienen a buscar sus familiares fallecidos. O ven a familiares, qué sé yo, que desencarnaron hace mucho tiempo, qué sé yo, y dice, oye, ¿sabe? Juanito me vino a buscar hoy día. Pero ¿cómo? Si Juanito murió hace... Sí, me vino a buscar aquí al pie de mi cama, qué sé yo. Bueno, ahí entra a tallar la parte espiritista, los que creen en espíritus. Porque la parte física se está yendo, la parte física del físico de uno se está yendo. Está a punto ya de desencarnar. Y la parte psicológica entra a tallar ahí firmemente en lo que está pasando y la gente lo une a este otro lado. Se pasa a la parte física y entrelaza sin querer la parte religiosa, la parte espiritista, espiritual, con la parte psicológica. Ahí ya no es psicomática, sino que es psicorreligiosa, por así decirlo. Entonces, pongámosle yo, está a punto de fallecer ahora, no sé, en cualquier minuto, ya, y digo mi madre, qué sé yo, que pongámosle que mi madre haya fallecido, que Dios quiera que me lo cuide y me lo tenga por muchos años más, o los que ella quiera tener, no sé, o los que Dios quiera tenerlo aquí en esta vida, porque ella hay que ver que ahora está realmente siendo muy, muy útil a una pequeñita hermosa. Entonces, pongámosle que está a punto de fallecer, y mi madre haya fallecido, y de repente veo a mi madre a la orilla de mi cama. O lo soñé que me vino a buscar Carlito, ven, te quiero llevar, qué sé yo. Y yo voy a decir al familiar que está vivo, con todas nuestras creencias, nuestras vivencias y nuestras convicciones que tenemos en base a cómo hemos sido educados, cómo hemos sido adoctrinados especialmente de la religión, y cómo hemos sido, digamos, encaminados en la vida. Y yo diga, ¿sabe qué? Mi madre me vino a buscar. Oh, la mamá lo vino a buscar. Mira, seguramente ella lo quiere llevar. Mira, por lo quiere encaminar. Y a veces uno dice, mi madre se veía tan bella, tan jovencita. Pucha, no como cuando falleció, que ya tenía su edad, qué sé yo, pero se veía tan bien, tan jovencita. Entonces ahí entra a tallar la parte psicológica, amigo. Uno está un poco disfariando, la mente le hace películas dentro de la cabeza. Uno sabe o tiene la noción, o ha escuchado, ha oído, de oídas, como dicen por ahí, cuando dice, es un oyente cuando va a la iglesia realmente, de que ha pasado a ciertas personas que han visto, entonces después lo plasma esa mente y hace su película interna propia en el cerebro de uno, donde ve familiares que fallecieron, que lo vienen a buscar. Porque la mente hace que uno vaya divagando y vaya creándose estas historias. No estoy diciendo que no haya algo espiritual. Estoy yéndome a la lógica. Como digo, mi religión es la lógica. Estoy hablando de lógica. Entonces uno dice, pero ¿cómo si su mamá, cómo lo iba a conocer cuando joven? Si él ya, uno conoce a los papás cuando tienen, no sé, empiezan a ver las formas, qué sé yo, de la papá y la mamá, no sé, a los 7, 6, 7 años, ya recién empiezan como a tomar la... Pero pongámosle yo, que vea a mi vieja jovencita, súper jovencita, bella como fue, maravillosa. Tenemos fotos nosotros de mi madre, que era una verdadera modelo, una mujer maravillosamente linda, espectacular, una morenaza, como dicen por ahí, espectacular. Pero me imagino cómo habrá sido cuando más joven. A mí me tuvo a los 16 años. O sea, una Lola espectacular. Me imagino su calidad de belleza de mi viejita, que hasta el día de hoy es bella, pero estamos hablando ya del paso del tiempo, qué sé yo, y llevándonos al tiempo que estoy diciendo yo. Y yo la vea como que tuviera, como que me hubiera venido a buscar, pero como con 18 20 años ella. Entonces, pero ¿cómo Carlos pues? Sí, pues señores, sí, pues señora, señorita, joven, niño, lo que sea. Sí, ¿por qué? Porque de momento que tú sales del vientre de tu madre, se activan estas lamparitas, que son verdaderas cámaras fotográficas. Y lo que tú creíste, por eso es tan importante los primeros años de vida, los primeros días de vida inclusive, que el ser humano vaya viendo cosas agradables, que el ser humano vea risa, que el ser humano vea
vea amor, vea contención, vea maravillas, vea animalitos bellos. Porque eso va quedando acá. Uno no se acuerda, yo no puedo acordar. ¿Quién de ustedes se acuerda cuando tenía 7 meses? Cuando tenía 8 meses, cuando tenía 2 meses, cuando tenía un año con suerte, empiezan a acordarse. ¿Cierto? Y antes de eso, ¿qué pasó? Yo no veía gente, no veía a mi viejito, no veía a mi viejita, no veía a mi gente, a mis tías, a mi gente querida, a mis abuelas. No los veía. Sí los veía, pues señores. Pero no nos acordamos. Pero eso queda acá adentro guardado. En el gran archivo, en el files, como se dice, en el gran archivo que tiene nuestra mente. Y eso se plasma después, armando una historia, armando una actuación nuestra mente de que podía venir a buscar nuestra madre o nuestro padre jovencitos. ¿Cómo es posible que lo haya visto tan joven si Carlito recién vio a su mamá cuando ya empezó a darse cuenta cuando ya tenía como 5, 6 años, 7 años? Y ahí no se acuerda mucho, de ahí para adelante empieza a acordarse el ser humano de aquellas infancias. Sí, pero mis ojitos estuvieron abiertos desde el minuto uno que vino a este mundo, que salí del vientre de mi madre. ¿Sí o no? Entonces hay caras, hay imágenes, hay ruidos, hay cosas que yo escuché que no tengo forma de acordarme, pero que mi mente me la trae al hoy. Por eso, como siempre hemos dicho en todos estos envíos, en todos estos videos que he hecho yo, lo único que jamás te podrán robar, jamás, ningún millonario, lo que sea, ahora te lo quieren robar y te lo quieren cambiar. Por eso es difícil de explicar. El mundo de la conspiración, amigos, es muy difícil de explicar para aquellos que están siendo sometidos a la gran religión nueva que es la ciencia. Porque si no hay un papers estudiado, espérate, eso no se sabe si es peligroso o no, o si es peligroso. Si no hay un paper, si no hay estudio sobre eso. O sea, ¿tú para qué necesitas tener estudio si estás a punto de tirarte un barranco y sabes que si te tiras al barranco vas a morir? No, es que no hay estudio que. Solamente psicología, solamente usar un poquito tu cerebelo, tu cerebro, tu parte, no sé, tu tercer ojo, qué sé yo, algo, cosas que son, no sé, la glándula pineal, cosas que tienes que usarlo para entender la realidad. Eso en relación a la muerte, cómo nosotros tenemos diferentes concepción de lo que es la vida y la muerte y cómo es posible que esas divagaciones de la mente a la cual el mundo espiritual religioso te los tira para este otro lado, por su conveniencia, y ahí empiezan las velitas, los rosarios, todas esas cosas que tiene el mundo especialmente católico, también el mundo evangélico, también ven muertos, parados, qué sé yo, que me vino a visitar mi papá, mi mamá, mi abuela. No te vino a visitar nadie. Ellos están fallecidos. Felizmente fallecidos, porque es parte de la vida. Mi viejo está fallecido, no lo puedo ver en ningún lado. No puedo verlo. A menos que mi mente yo me crea, o sea capaz de crearme esa fantasía de que vi a mi viejito, porque bueno, mi mente tenía proyectado a mi viejo y me lo puede proyectar en un momento dado. Eso es lógica. Eso no es decir que lo otro no existe. Es sencillamente llevándome a la lógica. Para que no tengamos miedo a los espíritus malos, que los espíritus buenos. Sí existe el bien y el mal. Sí existe lo negativo y lo positivo. Pero no olvidarse que somos una unidad. Siempre nos han querido separar, amigos. Por eso los partidos políticos, como decía el otro día, son partidos, te parten la mente. Siempre el yin y el yang, el blanco, el negro. Siempre la dualidad. La dualidad, si bien es cierto, es sexual. Para poder aparearnos y tener hijos. Para que esto pueda continuar. Pero no hay más. El resto es de la naturaleza. Y sobre ese tema quiero pasar a mi segundo comentario que quiero hacer hoy día. Y es tan importante. Sobre la depresión. Como hoy en día, justamente concatenado con la muerte, la gente, especialmente por todas estas cosas que se está viviendo hoy en día, hay gente que no puede dormir bien, qué sé yo, la depresión endógena, todas estas cosas, cómo se ha puesto de moda la depresión. Y cómo la depresión a veces, no, afortunadamente no en muchos casos, pero a veces, lleva a que el ser humano termine con su propia vida, se autodestruya, se autoelimine. No se olviden, amigos míos,
Que existe el dolor, ¿cierto? El dolor es muy importante. Obviamente el dolor como tal es algo inevitable y lo ideal es que nosotros hagamos que sea evitable y ojalá no provocar dolor. Yo siempre he dicho, jamás en la vida me gustaría provocarle dolor a un animalito. Jamás. A menos que sea muy, muy, muy necesario. Y estamos hablando de matar a un animal para comer. Muy, pero muy necesario. Pero provocar el dolor a un animal o que él sienta que yo soy un riesgo para él, un peligro, no. Creador, por favor, evita que pase eso. Prefiero antes desencarnar. A menos que sea en defensa propia. Porque si viene un león o un tigre a atacarme, obviamente porque soy su presa, tendré que intentar acabar con su vida. O algún animalito que sea de ese tipo. El dolor, amigo mío, es algo muy subjetivo también. Existe el dolor físico, por eso fueron tan fáciles de engatusarnos hace poquito con cosas que fueron psicosomáticas. Psico, soma, el cuerpo, psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas creadas por la mente humana, creadas por el placebo. Quien no sabe lo que es un placebo, estúdielo. Entonces, imagínense, yo cuando me corto, no sé, un dedo, una mano, me quemo, qué sé yo, o me fracturo, me pasa algo, el dolor es intenso. Ese es un dolor físico, ¿cierto? Pero está el dolor psíquico. ¿Cómo es dolor psíquico? Claro que hay dolor psíquico. Hablábamos recién de la muerte. Usted sabe el dolor, porque se le denomina así, dolor que siente esa persona, el desgarro interno que siente la persona cuando se le va una persona muy querida, un ser muy querido. Yo lo sentí hace poco, con un ser muy querido que era mi perrita pequeñita, que la amaba, no la quería, la amaba, igual que un ser humano. Trátenme de loco, lo que quiera, pero no importa. Yo la amaba. Hasta el día de hoy, ayer vi una fotito que me hizo mi señora, eh, tuvo la buena voluntad de hacerme unas fotitos en relación, me las trajo del celular, en relación a una que tenía yo con ella, con la Lulita, y todavía me duele un poco el corazón recordar a mi pequeñita, hermosa. Ese es un dolor psíquico, psicológico, ¿me entienden? Donde no hay ninguna posibilidad, amigos míos, de que yo, si yo no tengo la suficiente capacidad intelectual y la suficiente capacidad, digamos, de entender la vida, no voy a salir de ese dolor. Dolor de repente de, no sé, de que me pasó algo malo. El dolor de repente de la frustración. Le llaman dolor. En realidad son conceptos creados por nosotros. Porque aquí hay una lesión empírica, hay una lesión que hace que reaccione mi cuerpo y eso nosotros le colocamos como nombre dolor. Cuando desaparece alguien, se va alguien, me matan a alguien o muere alguien, qué sé yo, o murió, y ese es un dolor interno psíquico, que también le llamamos dolor. Eso lleva a que la persona en un momento dado se encierre tanto en un problema o lo que sea, una depresión. Depresión significa que te fuiste hacia abajo, está la presión alta y la depresión, la presión baja. Te vas a la cresta. Yo otros días venía en el metro, como trabajé en el metro también, entonces conozco el sistema de códigos. Y una señora me dijo, ¿pero de qué habla caballero? Ya, porque realmente uno, claro, habla puras weas. Venía en el metro y iba rumbo a la casa, como a las 5 y tanto de la tarde, 5 y media de la tarde. Allá arriba en Manquehue me subí. Y más o menos tuvimos como 3 estaciones. Y se abrió la puerta del metro, ¡fum! Y paró la conexión eléctrica, digamos. Y se escuché que decía por altoparlante, Sixma Estación El Golf. Sixma Estación El Golf. Entonces automáticamente dije, chuta, que lata, y lo dije lamentablemente en voz alta, que lata, que vamos a estar 20 minutos por lo menos parados, o media hora, porque se tiró una persona a la vía, se suicidó, o intentó suicidarse. Y la señora que estaba al lado, con un niñito del colegio, me dijo, y caballero, ¿y cómo sabe usted eso? Yo dije, no, porque cuando dicen Sixma, es suicidio en estación tanto, o persona que se tiró en estación tanto. Ah, y claro, al rato dicen, empiezan a decir, estaremos detenidos más o menos media hora o un tiempo necesario por persona en la vía. Claro, no pueden decir por persona en la vía. Seguramente esa persona a la cual estoy aludiendo, estoy comentando, estoy contándoles mi anécdota, fue una persona que estuvo en depresión.
Y esperó obviamente que entre el vagón del tren, y quiso buscar su, su- terminar con ese dolor interno psicológico lo antes posible. O bien eso que lo apresó, lo oprimió lo antes posible. Resulta que hay muchas cosas que influyen en la depresión. Aquí voy a ser un poco médico, un poco psicólogo, un poco, no sé, nutriólogo, para hacerles entender, hay un medicamento muy, pero muy bueno para la depresión, amigos míos. Ya hemos conversado que en lugares australes, aquí me acuerdo en el metro Santa Lucía se llamaba la estación de los suicidas, porque siempre se tiraban ahí, buscaban tirarse ahí la gente. ¿Por qué? Hubo un estudio, como dicen por ahí lo de la tele, mucho tiempo, y claro, descubrían que, claro, como siempre hubo ahí una galla media loca, jefa de estación, que no le gustaba muchas luces encendidas. Entonces, ella tenía las luces muy tenues. Y el ser humano con luz tenue se deprime un poco. ¿Se ha dado cuenta usted cuando están en, no sé, bailando esas canciones así, medias tristes, que me dejaste, que te dejé, que te recuerdo, que esto, que el otro? Es siempre con luz tenue, ¿cierto? Las canciones románticas que le llaman, románticas, que en realidad son canciones depresivas. En los sectores como Puerto Natales, Punta Arenas, Coyhaique, qué sé yo, por acá en mi tierra, estoy hablando de Chile, o Alaska seguramente, los que son más extranjeros, que no creo que este video llegue para Alaska, no van a entender ni nada de lo que estoy diciendo, y si son capaces de ¿cómo se llama?, de traducirlo impecable, por eso uno trata de hablar un poco lento también, para que si acaso necesitan traducir, entienda lo que uno está diciendo. El nivel de suicidio o el índice de suicidios es alto, porque el cortisol que se activa con la luz decae.